Así es que vamos a seguir leyendo. Estamos en el libro de los Jueces, que es el séptimo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Son el Pentateuco o la Torá, los 5 primeros libros. Después sigue el libro de Josué y luego el libro de Jueces. Estamos en el capítulo 6 y nos quedamos ayer en el versículo 15, del cual leeré para que continuemos llenándonos y gozándonos en la palabra de Dios y aprendiendo a través de estos personajes bíblicos que ustedes y yo podemos salir adelante y alcanzar metas y alcanzar sueños, hacer realidad los proyectos que nacen en el corazón o en la mente, pero que pueden hacerse realidad pronto si creemos y tenemos fe. Les decía ayer, oigan la respuesta de Gedeón, si ya están ustedes en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 15. Oigan la respuesta de Gedeón al ángel y démonos cuenta que más parece la respuesta de un verdadero mediocre que la de un hombre esforzado y valiente, como lo había pronunciado, señalado el ángel. Pero aclaro, hasta ese momento Gedeón ciertamente no sabía quién era él en realidad. Gedeón actuaba como cualquier persona que necesita trabajar, comer, dormir, etc. Pero eso está a punto de cambiar. Y el pueblo de Israel conocerá a un verdadero líder y un héroe valiente. Vamos a leer versículo 15 en adelante. 15 y 16. Entonces le respondió, oigan cómo responde Gedeón a las palabras positivas del ángel. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Pregunta Gedeón. Le está hablando el ángel de Jehová. Pero aún así pregunta, ¿con qué salvaré yo? O sea, en otras palabras, no, hombre, ángel, usted se ha equivocado. Oigan, he aquí, mi familia es pobre en Manasés. Manasés era la provincia, la tribu de Manasés. Él descendía de la tribu de Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Permítanme explicarles un poquito sobre estas dos excusas que pone Gedeón. Ciertamente tenía razón Gedeón al pronunciar estas dos excusas. Número uno, mi familia es pobre en Manasés. Ahora pónganme atención. Cuando sigamos leyendo la Biblia descubriremos que no, ciertamente la familia de Gedeón, su padre, no era pobre, es decir, no era un miserable. Era gente de clase media con un poder económico para vivir bien. Pero cuando él dice que son pobres, está diciendo que no tienen el poder económico como para armar un ejército. Y ahí está lo correcto. Lo que tenían eran tierras, tenían bueyes, tenían criados, muchos criados, pero eso no alcanza a nadie para armar un ejército, por ejemplo, de 30,000 hombres, que fue la cantidad, 32,000 hombres que se habían adherido a Gedeón más adelante. Así es que Gedeón dice, mi familia es pobre, o sea, no somos reyes, no somos los ricos de la nación, somos clase media baja. Y la segunda excusa es, y yo el menor en la casa de mi padre. Les voy a explicar rápidamente lo que significaba ser el menor. Escuchen, en la cultura hebrea, el primogénito era el que tenía todos los derechos, todos los privilegios habidos y por haber. Primero, el primogénito varón, aunque podía haber una mujer antes, pero el primer varón era el que tenía todos los derechos. Cuando crecía, él era el principal entre la familia solamente después de su padre. Si su padre fallecía,
El primogénito era el jefe de toda la familia de su padre, era el líder de sus hermanos. Y al momento de repartir herencia, al mayor le tocaba el doble o casi el doble de lo que le tocaba a los demás. Por ejemplo, si un hombre en ese tiempo tenía, para un ejemplo, ¿verdad? Un poco tonto tal vez, 10 millones de lempiras, al mayor le tocaban 4 millones, pero si habían 5 o 6 hermanos, al mayor le daban, digamos, de los 10, 4 millones. Y los otros 4 hermanos se repartían en partes iguales los demás. Pero el menor era el último en tener oportunidades de ser líder. Y en este caso, Gedeón era el menor. ¿Por qué escoge Dios al menor de la familia de Gedeón y no al mayor? Bueno, ahí se ve también lo que se llama y lo que es una realidad, la soberanía de Dios. Lo mismo le pasó a David. ¿Recuerdan a David? Era el 8º hijo varón de Isaí. Eliab era el mayor. Y Dios busca y honra a David, que era el menor. En este caso, está sucediendo antes que David. Tenemos aquí a Gedeón, que Dios, aunque hay reglas humanas, Dios es soberano y busca y llama a quien Él quiere. Muy bien, verso 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Les decía ayer que la palabra ciertamente es un juramento. Podríamos leerlo así correctamente. Jehová le dijo, te juro, Gedeón, que yo estaré contigo. Y escuchen lo que sigue. Y derrotarás. O sea, está aseverando que como Dios estará con él, Gedeón va a derrotar a los madianitas, como que si todos estos madianitas, 80,000 madianitas más o menos, yo no sé, como que si Gedeón podía golpear a un solo hombre con su puño, derrotarlo, derribarlo y matarlo. Oiga cómo dice, y derrotarás a los madianitas, pero no solo eran los madianitas, eran los amalecitas y los del oriente. Recuerden que ahí están en los versos anteriores. Como a un solo hombre. Aquellos miles de miles van a ser aplastados como cuando un hombre, como cuando Mike Tyson le daba en el rostro con su puño de hierro a sus contrarios. Como a un solo hombre. Qué interesante, ¿no es cierto? Muy interesante esto. Es increíble lo que le pasa a Gedeón. Dios le está dando a Gedeón oportunidades tan lindas de poder demostrarle y a través de él a usted y a mí de que él es un Dios todopoderoso y que no necesita de ejércitos porque él es el Jehová de los ejércitos.